Fuiste creado para conocer y disfrutar a Dios. Fuiste llamado a estar en comunidad para que llegues a ser todo lo que Dios desea que seas. Dios te diseñó con un propósito para que pudieras ser la diferencia en este mundo, y existimos para guiarte en este viaje. Graceway. Hola, mi nombre es Karen Kutnik. Bienvenido a Graceway en español. Quisiera darle la más cordial bienvenida desde donde quiera que usted nos acompañe. Estamos muy emocionados de haber comenzado a reunirnos en persona. Nuestra próxima reunión será el 13 de diciembre. Para más información, por favor, vaya a visitgraceway.org. Aquí podrá ver los detalles y registrarse para ese servicio que será a las 11 de la mañana. Por favor, si pudiera tomar un momento, haga un clic en el botón de suscribirse o seguir para que usted pueda estar con nosotros nuevamente la próxima semana. Hoy, el pastor Marco continuará con la serie Seamos Agradecidos. Ahora, póngase cómodo, acompañado con una taza de café para comenzar con el mensaje de esta semana. Muy buenos días, mis queridos hermanos. De veras es un privilegio una vez más estar comunicando, conectados por este medio. Gracias a Dios que usted está esta mañana conectándose con nosotros, y espero que este tiempo sea de mucha, pero mucha bendición a su vida, especialmente en estos tiempos, y también que sea de mucho ánimo. Creo que este año del 2020 es uno de estos años que pasará a la historia en donde habrá muchas cosas negativas, por así decirlo, y especialmente con toda esta pandemia. Muchos han sufrido pérdida de seres queridos, problemas, situaciones en sus trabajos, mucha frustración, incertidumbre, dolor profundo, un estrés increíble. Todas estas cosas han sido parte, y aún pudiéramos decir, están siendo parte de lo que es este año. Sin embargo, en medio de todo esto, yo creo que más que nunca, hoy tenemos que ejercer, desarrollar, tener un corazón agradecido. Y esta es la serie que estamos teniendo en estos días y con la cual vamos a concluir hoy, siendo agradecidos. Y hoy quisiera pensar en el área de las relaciones interpersonales en las cuales debiéramos ser hombres y mujeres agradecidos. Todos nosotros tenemos familiares, tenemos personas con las cuales nos relacionamos en nuestros trabajos, en nuestras situaciones, en nuestros matrimonios, nuestros hijos, todo esto. Y muchas veces nos concentramos tanto en los asuntos conflictivos, en los problemas, que olvidamos por completo ser agradecidos y agradecer a aquellos con los cuales vivimos o nos relacionamos. Y hoy vamos a aprender que Dios es lo que desea, aún más es un mandato, el ser agradecidos. Y yo creo que debemos empezar a hacerlo. Mire lo que el salmista nos dice, no será nuestro texto, pero quiero que vean lo que el salmista nos escribe en el Salmo 100, y especialmente el versículo 4. Es una actitud que el salmista ha aprendido a través de los años y hoy nos comparte en las Escrituras. Salmo 100 en el versículo 4. Específicamente él dice lo siguiente: entrad por sus puertas con acción de gracias. Note, entrar desde el momento en que venimos a su templo, en este caso en el Antiguo Testamento, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Y la razón que el salmista nos dice por qué hacer esto, lo dice él en el versículo 5. Dice: porque Jehová es bueno. Y hay algo que hemos olvidado en medio de toda esta pandemia. Nuestro Dios es bueno. Ay, pero ¿cómo puede ser posible que sea bueno? Mire lo que estamos pasando. Él es bueno, porque para siempre es su misericordia y su verdad por todas
las generaciones. Por eso el salmista aprende a tener un corazón agradecido. Y si hay algo que nosotros debemos desarrollar, especialmente cuando hablamos los hijos de Dios, es que debemos desarrollar una actitud, un corazón, un estilo de vida de agradecimiento, porque siempre habrá cosas por las cuales debemos estar agradecidos. Piense por un momento, en todos los años de su existencia, ¿cómo puede haber cosas en las cuales no estaríamos o estamos o debemos estar agradecidos? Por supuesto que hay muchísimo, pero lo hacemos a un lado, nos olvidamos. Los conflictos, los problemas, las situaciones en medio de nosotros hace muchas veces que no veamos esto. Cuando ustedes y yo no tenemos un corazón agradecido, es peligroso. Miren lo que el libro de Romanos nos escribe en el capítulo 1, y específicamente vamos a leer en el versículo 21, porque esto es lo que Pablo escribe con el asunto de aquellos que no son agradecidos a Dios. Miren, el versículo 21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. ¿Notan eso? Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Si hay algo que puede ser peligrosísimo en nosotros, especialmente los hijos de Dios, es no tener un corazón agradecido, porque esto nos puede llevar a situaciones muy tristes. El ser humano por naturaleza pecaminoso no ha querido dar crédito a Dios, dice que no le da gracias a Dios, por el contrario, toma una actitud en la cual piensa: no, yo puedo, sí, no hay tal, no creo en Dios y todas estas cosas. Dios dice, por esa falta de agradecimiento, de reconocer a quién es Dios, en el cual han visto que hay un Dios, lo rechazan y los lleva a una terrible situación caótica, su perdición. Y no queremos esto. Y usted, como hijos de Dios, Dios nos enseña que nosotros, como sus hijos, debemos tener una actitud de agradecimiento. Quisiera que vayan al libro de Colosenses capítulo 3, en donde estaremos estudiando hoy, porque en el contexto que vamos a ver las relaciones interpersonales, es en el contexto en el cual el Señor nos está hablando de la vida antigua, la vida pasada y la nueva vida, ¿verdad? Él hace una comparación, lo que hacíamos, cómo vivíamos, cómo era nuestra manera de vivir, nuestro comportamiento, cómo lo hacíamos sin Cristo. Y ahora la tremenda diferencia. Usted puede leer los primeros versículos de este pasaje y entonces vean lo que él nos dice en el capítulo 3 de Colosenses, y específicamente vamos a leer ahora el versículo 15, entendiendo el contexto en el cual el apóstol está escribiendo esto. Dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y noten lo que ahora dice: y sed agradecidos. Y sed agradecidos. El apóstol no solo está animándonos, pero nos está dando una orden. Dios, usando al apóstol, nos dice: seamos agradecidos. Y por eso la serie, seamos agradecidos, porque esto va a cambiar nuestra manera de ver las cosas a nuestro alrededor. Para guardar un corazón en el cual sea un corazón agradecido, para que haya un corazón de paz, es necesariamente ser hombres y mujeres agradecidos con Dios. El agradecimiento es un tema que corre por toda la epístola del apóstol Pablo a los hermanos que están en Colosas. Y quiero leerles algunos de estos pasajes porque es sumamente importante para que entendamos el contexto de esta carta, cómo el apóstol está diciendo a estos hermanos: ahora que ustedes son nuevos, ahora que están en Cristo, ahora que tienen una nueva naturaleza, tenemos que aprender a ser agradecidos. Y él empieza diciéndonos y enseñándonos cómo esta epístola, él recuerda el agradecimiento. Noten en el capítulo 1 y en el versículo 3, capítulo 1, versículo 3 dice: siempre orando por vosotros,
damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Iniciando la epístola es lo que primero está hablando el apóstol, el ser agradecidos. Más adelante en el versículo 12, note lo que dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Noten, con gozo que dando gracias. Qué interesante cómo vincula el gozo con la gratitud. Pero eso es lo que es la vida del cristiano. Estos hermanos podían gozarse de una nueva vida en Cristo. Y el apóstol les recuerda, tenemos que ser agradecidos. Y él les está diciendo, les está demostrando cuán agradecido está con Dios, no solo por ellos, pero por lo que también ha hecho en su propia vida. Noten en el capítulo 2, en el versículo 7, capítulo 2, versículo 7, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Una vez más, abundando. Y me encanta cómo el apóstol dice abundando. Quizás una lección que debemos aprender es el abundar en agradecimientos a nuestro Dios. Y vamos a ver las áreas en el contexto que pudiéramos hacer una aplicación directa en nuestras relaciones interpersonales con aquellos que están a nuestro alrededor. Leamos otra vez en el capítulo 3, versículo 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Les está diciendo, yo doy gracias a Dios por esto, abundemos en gratitud. Ahora les dice, sed agradecidos, porque esto es lo que Él desea que hagamos. Versículo 17 del capítulo 3, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Dando gracias. ¿Qué es esto? Algo continuo, dando gracias. Y el último versículo que podemos ver es en el capítulo 4 y en el versículo 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Entonces podemos notar que en una carta tan pequeña como es el Colosenses, en los 4 capítulos, se menciona en cada capítulo el aspecto de la gratitud, el aspecto de dar gracias a Dios, de tal forma que el ser agradecido es o debería ser parte de cómo el Hijo de Dios se conduce. Entonces, si hay algo que vamos a identificarnos como hijos de Dios, es el hecho de que usted y yo seamos personas agradecidas. Yo creo que muchas veces es triste escuchar a hermanos en Cristo que constantemente se quejan. Y hay algunas razones en esto, con cierta razón, algún dolor, alguna tragedia y todo, pero hermanos, ¿cuántas veces nos quejamos más que lo que somos agradecidos? Y yo creo que debemos empezar a aprender a cómo nosotros balanceamos esto, o más bien desbalancearlo en el sentido de que seamos más agradecidos que cualquier otra cosa. Y para esto necesitamos aprender a hacerlo. En el versículo 17 del capítulo 3, miren lo que dice otra vez, y todo lo que hacéis, ¿notan eso? Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. ¿Cómo? Dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Ahora, quiero que veamos algo que es lo que quiero que podamos estudiar esta mañana y entender en el contexto en que vamos a estar hablando sobre las relaciones interpersonales. Pero noten que en el versículo 17 dice, todo lo que hacéis, y demos gracias a Dios. Y luego en el versículo 23, si usted puede bajar un poco más, y en el versículo 23 dice exactamente lo mismo. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. ¿Qué es eso? Una gratitud. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo para Él, no para aquellos que me ven, no para aquellos
que van a criticarme. Entonces voy a hacer esto para que la crítica sea constructiva y no destructiva. No. El hacer, el hablar, el conducirnos es para con Él y todo lo que hagáis. Entonces, cuando somos agradecidos, vamos a hacer las cosas de corazón. Y por eso el énfasis dice aquí en el versículo 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Un corazón agradecido va a hacer las cosas de corazón. Y por eso, ¿cómo servimos hoy a nuestro Dios? ¿De corazón o por obligación? Ojalá que sea de corazón, no importando aquello en lo cual estamos haciendo. Así que en medio de todo esto, quiero que vean versículo 17, versículo 23, y en medio de esto aparecen los versículos 18 al 22, en el cual nos va a hablar a las casadas, a los esposos, a los hijos, a los padres, a los siervos. Entonces, en ese contexto es que quisiéramos que veamos lo que el Señor nos está enseñando hoy en el aspecto de ser agradecidos. Si bien es cierto, esta mañana no estamos hablando de lo que es el matrimonio, de lo que es ser buen padre y todo. Vamos a tocar algunos aspectos, pero esa no es la meta esta mañana. La meta esta mañana es que aprendamos a ser hombres y mujeres agradecidos con nuestro Dios y con aquellos con los cuales nosotros nos relacionamos. Y lo primero que vamos a ver es la gratitud, y todo esto, la gratitud, lo agradecido que debemos ser en nuestras relaciones interpersonales. Y lo primero es, las casadas estén agradecidas con sus maridos. Y yo sé que al decir esto, muchas van a decir, hermanito, usted no conoce a mi esposo. ¡Qué difícil dar gracias a Dios! Bueno, creo que puede ser que sea difícil, pero no es imposible. Y si empezamos a ejercer esto en su manera de tratar con su esposo, creo que muchas cosas van a cambiar. El apóstol dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Y tengo que ser franco, pero este no es un tema que hoy guste mucho en el ambiente. ¿Por qué? Porque esto de la sumisión, creo, es muy mal entendido. Sin embargo, no se quiere enseñar, no se quiere hablar de este asunto. Pero no es lo que quisiera hablar esta mañana tampoco. Pero el énfasis aquí déjeme hacerle una pregunta, hermana, esta mañana. ¿Cuál fue la última vez que usted dio gracias a Dios por su esposo? ¿Cuál fue la última vez que usted dijo cuán agradecida está por lo que su esposo hizo? Bueno, hermano, es que la realidad es que él casi no hace nada. Creo que habrá algo. Empiece a buscar oportunidades, porque él dice aquí, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Y esto es posible, recuerden, esto es posible porque Pablo, en los primeros versículos del capítulo 3, está hablándoles a los hermanos de ahora la vida nueva que tienen en Cristo, la vida antigua que tenían. Entonces, quiere decir que en la nueva vida yo puedo hacer esto, porque Cristo vive en mí, porque tengo el poder del Espíritu Santo en mí, y por eso puedes hacerlo. Empieza a buscar. En Primera de Pedro, capítulo 3, que yo me imagino que muchas de ustedes también han leído, y a veces no sabiamente, muchas veces predicamos a hermanas que tienen situaciones, ¿verdad? Pero no es el hecho en esto. Pero quiero que observe algo aquí en el capítulo 3 de Primera de Pedro, versículo 1. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Entonces Dios está hablándote, te está motivando a una manera de vivir. Conducta quiere decir cómo te conduces. Y si bien es cierto, a veces hay mucha queja, y como dije antes, ciertas quejas con cierta razón. Sin embargo, Dios desea que ejerzas la gratitud, que te conviertas en una mujer que agradeces a Dios por las cosas que este marido hace para contigo, que son buenas. No estoy diciendo que debes agradecer por aquellas cosas que sabes que no son buenas, pero aquellas que lo son. Y empieza a decírselo.
creo que esto te va a ayudar, no solo en tu manera de ver lo que Dios está haciendo en tu propia vida, pero vas a ver un cambio en tu propio esposo, porque eso es lo que agradece a Dios. ¿Te dio un esposo perfecto? Por supuesto que no. Sin embargo, es el que tienes. Agradece a Dios por el esposo que tienes, a pesar de que no es perfecto. Ahora, hermanos, no se emocionen mucho pensando que solo estamos hablando de la mujer, pero sed agradecidas las casadas para con sus esposos, a Dios por sus esposos. Pero luego, los esposos, los casados, sean agradecidos para con sus esposas. Sean agradecidos a Dios por su esposa. Sean agradecidos para con Dios. Hermano, es que usted no la conoce. Siempre usamos excusas para justificar nuestro comportamiento. Pero noten lo que les dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Le hago la misma pregunta: ¿cuál fue la última vez que usted agradeció a Dios por su esposa? ¿Cuál fue la última vez que usted le agradeció a su esposa algo que ella hizo por usted? Y no tengo duda de que ha hecho muchísimas cosas, como muchas mujeres lo han hecho a través de los años. Y gracias a Dios por eso, pero ¿usted lo ha reconocido? ¿Cuál fue la última vez que usted le dijo a su esposa, te amo? ¿Cuál fue la última vez que usted se lo ha demostrado que usted la ama? Y vivimos en un mundo tan acelerado, nos ocupamos en tantas cosas que dejamos a un lado lo principal. Y hombres, nosotros somos muy culpables de dar por sentado nuestro amor para con ellas. Quiero sugerirte algo: empieza a agradecer a tu esposa cada cosa que tú sabes que hace bien y debes hacerlo. ¿Por qué? Porque la naturaleza que ahora tenemos en Cristo, que es el contexto también del apóstol aquí, nos hace ver que nosotros podemos hacerlo porque ahora tenemos el poder de Dios en nosotros. Ahí mismo donde leímos para nuestras esposas, quiero que leamos el versículo 7, en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 7. Mira lo que dice: vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Esto es agradecer a tu esposa. Tantas veces que oigo en la consejería, es que él no me da mi lugar, honra. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Noten que en Colosenses les dice al hombre, y no seáis ásperos con ellas. Hemos llegado a una actitud cínica muchas veces y tratamos a nuestra esposa muy mal. Aún más, a veces tratamos a otras mujeres mejor que a nuestras esposas. Y eso no es correcto. Usted y yo tenemos que aprender a ser hombres agradecidos con Dios. Agradecer a Dios que Él me ha dado una esposa. ¿Perfecta? No. Porque tampoco lo soy. Pero recuerden, es lo que Dios desea que nosotros hagamos en este concepto, en este contexto. Sed agradecido. Todo lo que hagamos, todo. Les recuerdo lo que Él dice: sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Dios, en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios. Y esto es lo que nos toca hacer. Y vuelve a concluir, como vimos: y todo lo que hacéis, hacedlo de corazón. Entonces usted como hombre debes agradecer y empieza a hacerlo ya. Sí, estoy pensando. No, debes empezar. Quizás en este momento puedes volverla a ver. Si estás conectados y los dos están ahí escuchando, te agradezco. Y lo mismo para usted, hermana. Qué necesario es esto. Les garantizo que empezando a hacer esto en nuestras propias vidas, en nuestros matrimonios, muchas cosas se van a ir arreglando, por pequeñas que parezcan. Es una bendición el poder ver. Pero no solo toca al esposo o la esposa. Noten en el versículo 20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Los hijos
agradecidos por sus padres. Creo que tenemos que reconocer que vivimos en una época en donde pudiéramos ver y decir que hay hijos mal agradecidos. Hay mucho más hijos hoy muy mal agradecidos con sus padres. Una constante queja. Los padres están diciendo cómo se sacrifican por sus hijos, cómo trabajan por sus hijos, y los hijos no aprecian esto. Y padre, yo creo que usted debe empezar a aprender también a ser agradecido con sus hijos. Pero aquí está hablando directamente a los hijos. Hijos, y si usted me está oyendo, si es un joven, una joven, ¿cuál fue la última vez que usted dio gracias a Dios por sus padres? Bueno, es que mis padres, sí, claro, no son perfectos. Y muchas veces hasta has hecho el comentario quizás en que quisieras haber tenido otros padres, pero son los que tienes. Aprende a encontrar las áreas en que tú puedes agradecer a tus padres. Es interesante porque aquí, hijos obedientes a sus padres, dice Dios que eso le agrada a Dios. Hijos que escuchan y agradecen a sus padres. Porque sé que estamos en una época, todos nosotros fuimos jóvenes y muchas veces no nos gustaron los consejos de nuestros padres. A veces hasta les criticamos y dijimos que ustedes no me entienden, ustedes son de otra hora. Y yo sé que ocurre estas cosas, pero la idea aquí y el énfasis en esta mañana es concentrarnos en el hecho de ser hombres y mujeres agradecidos, de ser hijos, hijas agradecidos y dar gracias a Dios por los padres que te dio. ¿Saben? Hay muchos hijos hoy en día que ya no tienen a sus padres. Muchos de ellos se lamentan ahora. Si tuviera a mis padres hoy. Y ese lamento, pues, ¿qué solución tiene? Absolutamente nada, porque ya pasó. Así que, hijos, sea agradecido, muéstralos. No estás hablando de que ellos están correctos en todo. No, por supuesto que no. En Efesios, quiero que veas lo que dice en el capítulo 6, versículo 2. Nota lo que dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Notan eso? Una promesa para que te dé larga vida. Pregunto, hombre, mujer, joven, ¿honras a tus padres? ¿O te lamentas? Ojalá que empieces a honrar a tus padres, porque son tus padres, nada más. ¿Tienes que estar de acuerdo con todo? No, eso no es el asunto. Pero Dios dice, hónrales, porque son tus padres. Aprende a ser agradecido con tus padres, por tus padres. Agradece a Dios, pero también tú diles que estás agradecido y empieza a desarrollar. Cambios habrá en tu vida cuando empieces a ejercitar un corazón agradecido. Pero no solo habla a las casadas, no solo habla a los maridos, no solo habla a los hijos, pero noten ahora en el versículo 21, padres. Ahora está hablando al esposo y a la esposa, pero ahora como padres, ¿ok? Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Parece que cada día es más difícil la crianza de los hijos. Tenemos mucha ayuda, tenemos muchas cosas en las cuales podemos leer, seminarios escuchar en cuanto a la crianza de los hijos. Hay muchísimas, pero muchísimas cosas. Sin embargo, pareciera que el asunto de la crianza se complica más y más. Pero ¿saben? No es la razón por la cual se debe complicar, porque el Señor nos dejó todo, nos ha dejado un manual de cómo hacer estas cosas. Sin embargo, a veces la mucha ocupación, queremos dar una mejor vida a nuestros hijos, muchas veces decimos, y por eso nos metemos en mucho trabajo que no tenemos tiempo para con ellos. Y después nos lamentamos.
Pero quiero que piense bastante porque dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y saben, cuando no somos hombres y mujeres que damos gracias, que somos agradecidos, que les decimos a ellos que damos gracias a Dios porque son nuestros hijos, se desalientan. Ellos muchas veces pueden determinar si somos recibidos o no en el hogar. Hay hijos que se sienten rechazados porque nunca han oído un agradecimiento de parte de sus padres. Por el contrario, pareciera que la queja es, ay, tú, si no fuera por esto, si no tuviera esto, y tengo que llevarte aquí, tengo que hacer esto, Eso es una constante queja. Dios dice, aprendamos a ser hombres y mujeres, padres, que vamos a demostrar el ser agradecidos a nuestros hijos y agradecer a Dios por nuestros hijos. A veces hay padres que toman a los hijos como un estorbo. Pero padres, les quiero preguntar esta mañana, ¿cuál fue la última vez que usted dio gracias a Dios por ellos? ¿Cuál fue la última vez que usted le dijo a su hija, sabes, doy gracias a Dios porque tú eres mi hija. Doy gracias a Dios porque Él te trajo a nuestras vidas. ¿Lo ha hecho? Algunos dirán, sí, claro que lo he hecho, pero ¿no cree que es bueno decirlo y hacerlo con más frecuencia? Y para algunos que quizás no lo han hecho, empiecen a hacerlo. Nunca es tarde. Bueno, ya mis hijos están casados y hasta soy abuelo. Está bien. Él sigue siendo tu hijo, sigue siendo tu hija. Hazlo. Porque lo que Dios quiere es que tengamos un corazón agradecido y seamos agradecidos con nuestros hijos. Son parte de esas relaciones interpersonales más cercanas que tenemos. Así que empieza, es lo que Dios dice. En el capítulo 6, otra vez, de Efesios, unas páginas hacia atrás, vuelve a decir a los padres, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Yo creo que muchas veces somos muy buenos para la corrección, muy buenos para ejercer la disciplina, pero fallamos mucho en ser agradecidos con ellos. Sí, los hijos van a desobedecer. Sí, los hijos constantemente nos van a dar muchas luchas. A veces decimos, estos hijos son los que me sacaron las canas. No en mi caso. Eso es la edad, la sabiduría, ¿no? Pero hermanos, piensen seriamente como padres. ¿Cuál fue la última vez que usted se sentó en una forma personal con su hija y darle gracias a Dios? ¿Cuál fue la última vez que estábamos sentados en la mesa dando gracias a Dios por los alimentos, pero a la vez volverse a ellos, ¿saben, hijos? Yo estoy súper agradecido a Dios que les trajo a mi vida, que me diste el privilegio de ser padre tuyo. ¡Qué bendición! Hágalo. Va a notar, va a empezar usted a notar, no solo una reacción a sus hijos, quizás cuando usted lo empiece a hacer y ellos no están acostumbrados, van a decir, uy, ¿qué está comiendo mi papá o mi mamá? ¿Qué les habrán hecho? ¿Qué estarán tomando? ¿Será que están en...? Puede ser, porque sean sorprendidos, pero empiecen a practicarlo. Es lo que Dios desea de nosotros, hermanos. Es lo que Dios está dando en este contexto. Sí, es toda una enseñanza en cuanto al matrimonio, las relaciones con nuestros hijos. Por supuesto que sí lo es, pero noten cómo es como un sándwich, como un emparedado, ¿no? Versículo 17, dando gracias a Dios. Versículo 23, todo lo que hacer, hacedlo de corazón. Practícalo, empieza a hacerlo, vas a empezar a notar los cambios. Pero no solo habla a las casadas, no solo habla a los esposos, no solo habla a los hijos para con sus padres y no solo padres hacia con los hijos. Noten ahora en el versículo 22, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Entonces ahora los siervos agradecidos por sus jefes. Ahora yo sé que esto es difícil para muchos. ¿Y por qué digo que es difícil? Porque algunos están orando que Dios quite a este jefe por el cual usted tiene muchos problemas, que quite a esta mujer que es su jefa, a este hombre que es su jefe,
porque los tratan mal, qué sé yo cuál será el asunto, y en algunos casos con cierta razón. Sin embargo, la misma pregunta: ¿cuál fue la última vez que usted dio gracias a Dios por ese jefe que usted tiene? ¿Cuál fue la última vez que usted fue y le dijo a esta persona: gracias, estoy agradecido que usted me ha ayudado en esta área? Sí, quizás son pocas las veces, pero qué bueno sería practicar el hacerlo, porque lo que Dios desea es que como hombres y mujeres de Dios, con una nueva naturaleza, porque ahora somos hijos de Dios, es parte de nuestra manera de conducirnos, el ser agradecidos. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios desea. Noten que Él dice: obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. ¿Notan? Corazón sincero. ¿Qué es eso? Un corazón agradecido, el cual debemos desarrollar. ¡Ay, es que esto me cuesta mucho! No, usted puede hacerlo, porque Pablo ha dicho a los hermanos de Colosas, en los primeros 12, 13, 14 versículos, que ahora tienen una nueva naturaleza, que ya no han de vivir como vivían antes, porque ahora son hijos de Dios y ahora tienen toda una nueva manera de conducirse, nuevos valores. A veces se dice: ¿por qué tengo que respetar a esta persona? Porque no merece el respeto. Dios dice: respétale. Son valores que Dios nos da. Y ahora, como hijos de Dios, los podemos ejercer sirviendo de buena voluntad, dice en el capítulo 6 de Efesios, versículo 7, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Muchas veces somos muy buenos para demandar derechos. Yo merezco esto, yo necesito esto, yo porque he trabajado mucho y esto lo merezco. Sin embargo, carecemos de ser agradecidos. Y quiera Dios que esta mañana te dé la convicción, es mi oración, de que te conviertas en un hombre, en una mujer, agradecidos a Dios por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos, hijos por tus padres, siervos por nuestros jefes, porque Dios hará una hermosa obra. Quiero que concluyamos con lo que dice en el versículo 23 y 24, porque Él hace un resumen y nos dice que debemos estar agradecidos por todo. Porque dice en el versículo 23: y todo lo que hagáis, todo, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo, el Señor, servís. Entonces el enfoque es el Señor Jesucristo. Sed agradecidos es el mandato que oímos en el versículo 15, cuando termina y dice al final del versículo 15: y sed agradecidos. Esto es algo continuo, como dije antes. No es algo de vez en cuando. Esto es algo continuo. El cristiano pone en práctica las actitudes propias de su nueva naturaleza, de su nueva condición, y conduce su vida por el camino trazado por la palabra de Dios con un corazón agradecido. Quiera Dios que esta mañana Dios impacte tu corazón al estar conectado y escuchando esto que Dios nos enseña, para que de aquí en adelante seas un hombre, una mujer, un hijo, un subalterno agradecido, no solo para con tu esposa, esposo, hijos, padres, siervos, jefes, pero para el Señor. Conviértete en un hombre, en una mujer agradecido. Sea agradecido, sea agradecida. Agradezcamos a Dios por ese esposo, por esa esposa, por estos hijos. Hijos, agradecer a Dios por sus padres. Siervos, agradezcamos a Dios por las personas que tenemos como jefes. Esto es, y es posible, porque usted y yo contamos y tenemos una nueva naturaleza, Cristo en nosotros. Padre Celestial, muchas gracias. Oh Dios, gracias te damos porque sabemos que tu deseo es que seamos hombres y mujeres agradecidos.
Y Dios, si bien es cierto, muchas veces nos cuesta ser agradecidos con nuestras esposas porque hay muchas cosas que no nos gustan. Las esposas con los esposos porque hay muchas cosas que no les gustan. Como padres, a veces nos frustramos en la crianza de nuestros hijos y olvidamos agradecer a ellos el privilegio que tenemos de ser sus padres. Hijos frustrados muchas veces con sus padres y por la manera de pensar, y olvidan por completo agradecer a sus padres por la bendición de tenerles y ser sus padres. Y sobre todo también, y al final, siervos, reconociendo a aquellos que has puesto sobre nosotros como nuestros jefes en los diferentes trabajos o labores que ejercitamos. Dios, ayúdanos a ser hombres y mujeres agradecidos. Oramos en tu precioso nombre y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. La próxima vez nos veremos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Si necesita orar con un pastor, llámenos o envíenos un mensaje de texto al 816-424-2878. Nos encantaría programar una cita. Al diezmar y dar generosamente de lo que se nos ha dado, tenemos el privilegio de ser parte aquí en Graceway de la misión de cambiar vidas. Puede unirse con nosotros a esa misión en visitgraceway.org/give. Antes de irnos, por favor, permítame orar. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos anima, nos instruye, nos redarguye, nos levanta, Señor. Te pedimos que podamos poner en práctica lo que hemos aprendido. Te agradecemos también por el privilegio de haberte alabado, Señor, y por vivificar nuestro espíritu a través de la alabanza. Señor, gracias porque nos acompañarás en el transcurso de esta semana que comienza. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, esperamos que tenga una semana increíble. Nos vemos la próxima vez.